4 años por la Universidad de Bolonia, y era una persona de la cultura de la Italia del Norte, muy civilizado, la cultura renacentista, etcétera. Dice, y nos quedamos atónitos porque no entendimos cómo se puede pegar a alguien sin estar enojado. Bueno, ahora todo eso empiecen a manejar la cuestión de la confusión. Inmediatamente después de eso viene la separación. Hombres de un lado, mujeres de otro, niños se van. Y viene quien se va a las cámaras, pero ellos no saben a dónde van y no saben a dónde se fueron sus familiares. Y cuando preguntan, la gente que está en el campo les muestra las chimeneas y ellos no lo pueden entender, no lo pueden concebir. Después viene el despojo de todas las pertenencias, y les leo otro testimonio. Yo en este tema leo mucho más que en cualquier otro lugar porque leo los testimonios como los vi. No me gusta cambiarles las palabras. Dice, nos despojan de todo, ropa, oro. Perdón, les quiero decir que después de esa recepción casi cortés, cuando ya entran, empiezan los terribles gritos. Y los nazis jamás hablaban de la gente que había llegado como de gente o de personas. Nunca preguntaron cuánta gente había en este vagón o cuántas personas bajaron. Siempre, cuando eran corteses, decían cuántos paquetes de mercadería, pero eso era en la menor cantidad de casos. Generalmente decían cuánta porquería, usando el término más ofensivo del idioma alemán. Después les quitaban todo, y les leo aquí el testimonio. Dice, nos despojan de todo, ropa, oro, les quitan los lentes a quienes los usan, no había lentes en el campo, y los dientes de oro. Nos quitaron todo aquello que podría ayudarnos a sobrevivir. Y muchos de ustedes deben haber leído el libro de Viktor Frankl, que aunque muchos dicen que es psicoterapeuta, yo creo que es filósofo. Y Viktor Frankl dice en el libro, él estuvo en Auschwitz y ahí terminó de elaborar su teoría de la logoterapia, dice así: todo nuestro patrimonio no era literalmente sino nuestra existencia desnuda. Dice, pero aún más, se trataba de una desnudez radical. Todo lo que nos quedó fue nuestro cuerpo e incluso menos que ello. ¿Por qué dice menos que ello? Porque los afeitaban. Y los afeitaban no como ustedes vieron en la lista de Schindler, es una de las cosas que no entiendo por qué las hizo así. Los afeitaban completamente. Hasta el último centímetro de pelo y hasta el último milímetro de vello en el cuerpo. No dejaban ni un pelo en la cabeza ni en el cuerpo. Y ahora quiero algo que les dije que sí les voy a decir sobre las mujeres, porque aquí es uno de los lugares en los que se nota más la diferencia entre la vivencia de la mujer y la del hombre. El hombre cuenta esta vivencia de haber sido rapado y rasurado, afeitado, como una vivencia en la que otra vez, su dignidad humana se vio denigrada. No le preguntaron, y además se hacía en forma muy brutal. Si vieron Shoah de Lanzmann y vieron la escena con el peluquero, algo de esto pueden entender. Pero las mujeres, miren cómo lo vivían. Dice una de ellas, afeitar la cabeza de una mujer es profanar su honra, es transformarla en no persona, es lo más denigrante. Es muy difícil explicarle a alguien la sensación de una muchacha, de una mujer, que tiene su cabeza rapada y descubierta. Nosotros sabemos por testimonios tomados enseguida después de la guerra que mujeres estaban dispuestas a arriesgar su vida, a dar el único pedazo de pan que recibían al día para conseguir algún pedazo de trapo para taparse la cabeza. A tal punto era la sensación de vergüenza y denigración por estar rapadas. Este es testimonio de otra. Dice, yo desenredo mi cabello para que sea revisado. Una de ellas, en uniforme, una alemana de esas lindas, me ordena sentarme en una silla. Cuando me siento, me ordena peinar mi pelo en 2 trenzas. Tengo 2 trenzas largas, el pelo reluce de limpieza, y sin una palabra ella, la alemana, saca una tijera y corta mis 2 trenzas. Yo me pego a la silla, todo mi orgullo, toda mi femineidad, y ella corta. Al día siguiente aparece, cubre su cabeza con una cola nueva, linda, se la hizo de mis trenzas, se adornó con ellas, con mis trenzas, con mi honor afeitado. Después, ahora, cuando termina todo este proceso,
Muchos de ellos, muchos hombres y mujeres, dicen que cuando llegaron y vieron detrás de las alambradas a los que estaban en el campo, el primer pensamiento fue que eran gente loca, en harapos, sin pelos, sucios. Y dice, después una de ellas dice, cuando llegamos vi muchas alambradas, hilos sin fin, y detrás de ellas mujeres rapadas vestidas de andrajos. Esas son locas, cundió entre nosotras el murmullo. No pasó mucho tiempo hasta que nos vimos igual a ellas. Y Primo Levi dice, no tenemos espejos, pero nos basta ver el uno al otro. Hemos sido transformados en los fantasmas que vimos al llegar. Entonces, por primera vez, nos dimos cuenta que nuestro idioma carece de palabras para expresar esta ofensa, esta demolición del hombre. En un momento, con intuición casi profética, la realidad nos fue revelada. Habíamos llegado a lo más bajo. Y la pregunta de si esto es un hombre, él se la hace con respecto a la víctima como con respecto al asesino. Ahora, si hacemos lo que falta después de esto es el tatuaje del número. Les tatuaban el número en la mano. Es decir, la sensación era de haberse transformado en un objeto. Ahora, muchos sobrevivientes cuentan que en este momento, después del transporte, la violencia, la separación de la familia, el despojo, el rapado, la ropa y el calzado de los cuales no hablé, y el número, entraban en una situación doble. Por una parte, entumecimiento emocional, dejaban de sentir. Y por otra parte, una parálisis mental, porque lo que pasaba era lo siguiente, se daban cuenta inmediatamente que todo lo que habían aprendido en el mundo precedente no les servía para nada acá. Primo Levi cuenta, como les dije, él era doctor en química, etcétera, que él conoció después de un tiempo en Auschwitz a un judío griego que había sido estibador en el puerto de Salónica, un tipo ignorante, fortachón, sin nada de la cultura y el refinamiento de Primo Levi. Y después de un tiempo, él le dijo a Primo Levi, vos sos un tipo inteligente, vos sos un tipo sabio, si no supiste conseguir zapatos cómodos para poder vivir aquí, para poder trabajar sin que te salgan heridas y no te manden a la muerte. Entonces, ¿dónde está cómo se puede vivir con los mismos conceptos y con los mismos medios que nos ayudaban a vivir antes? ¿Cómo se puede vivir acá? Entonces, hay otro mundo, hay otra lógica, y mientras no se conoce, la persona está paralizada. Ahora, es muy interesante, esa persona que entraba en un entumecimiento emocional y en esa parálisis mental, en el campo la llamaban musulmán, o musulmán, que no sabemos de dónde viene el término, quizá porque los veían como a los musulmanes, que se movían como robots. Ahora, el que entraba en esa situación, creían que los musulmanes eran fatalistas, era una percepción equivocada, pero parece que de ahí salió el término. Si una persona no entraba en ese estado de entumecimiento emocional, se moría a los pocos días. El porcentaje de muertes en los primeros días después de la llegada al campo es muy superior al porcentaje en todo el tiempo después del campo. Pero si entraba a ese estado y se quedaba en ese estado, se moría seguro. Es decir, la cuestión era cómo entrar y cómo salir. Ahora, eso no se dirigía conscientemente. Como una amiga que tengo que hizo un trabajo muy bueno sobre la sobrevivencia en los primeros días y los factores que influyeron, hizo de verdad un trabajo muy, muy meticuloso y anotó como 10, 11 factores que ayudaron a la sobrevivencia. Y el profesor que le revisó el trabajo, que es uno de los mejores estudiosos del Holocausto, le puso, te olvidaste del factor más importante, la suerte. Es decir, ahora, esto no se controlaba, pero otra vez les digo, el que entraba en esta situación, si se quedaba no sobrevivía, y el que no entraba no sobrevivía, y eso lo dice Primo Levi en su libro. Dice el que se quedaba con su sensibilidad de antes no podía sobrevivir. Primo Levi dice en una parte del primer libro